Ahí estamos en vivo, así que bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia que organizamos desde la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, otra vez en conjunto con el Centro de Abordajes Interdisciplinarios de lo Sociocultural a cargo de la magíster Edith Cámpora, que es antropóloga, docente e investigadora de nuestra Casa de Estudios. El tema que nos convoca el día de hoy es, lamentablemente, el cumplimiento de un nuevo aniversario de la masacre de Ayotzinapa, donde personal de la Policía Municipal de Iguala, del Estado de Guerrero, en conjunto con militares, persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se dirigían a la Ciudad de México para asistir a una manifestación conmemorativa por la masacre de Tlatelolco. Este episodio, del que charlaremos a continuación, fue llevado adelante entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y dejó como saldo varios muertos y heridos y la desaparición forzada de 43 estudiantes que aún no han sido encontrados. Estos hechos son sintomáticos de un violento fenómeno que atraviesa hace ya varios años a México en particular y a América Latina en general, que es la práctica sistemática de desaparición forzada de personas. Y en este marco nos parece importante reflexionar sobre las actuaciones judiciales respecto al caso de los 43 desaparecidos, a las responsabilidades del Estado, como así también sobre la lucha por la verdad y la justicia que vienen llevando adelante. Para ello hemos armado este importante panel con invitados e invitadas del hermano país de México, que bueno, se han abocado con mucho compromiso a las causas de la justicia social y que han combinado la sensibilidad de la investigación multidisciplinaria con su práctica de accionar por la justicia, que bueno, pasaré a presentar a continuación. En primer lugar, contamos con la participación de la doctora Verónica Hurtado López, profesora, investigadora de la Universidad de Guadalajara, presidenta de la Academia Estatal de Cultura de Paz de Jalisco. Ella ha impulsado la implementación de una metodología que involucra el paradigma y la consolidación de una cultura de paz en las investigaciones, los hallazgos y las rutas que han ido rastreando. El doctor Dante Jaime Aro Reyes, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, abogado, maestro y doctor en Derecho. Él fue presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, secretario técnico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco, invitado permanente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, enlace en el Estado de Jalisco del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y actualmente es el primer defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara. También contamos con la presencia y la participación del doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, secretario técnico del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, México, es abogado y gestor cultural por la Universidad de Guadalajara, diplomado en Derechos Humanos y Democracia y en Diseño de Políticas Públicas, maestro en Ciencias Políticas y doctor en Política Pública y Administración. También es docente de grado y posgrado en distintas universidades de México. Ha generado él una infinidad de análisis y estudios en el tema de aperturar a la justicia una posibilidad alternativa, digamos. Y bueno, y también contamos con la presencia de un profesional de la casa, el licenciado Juan Nobile, antropólogo, docente de nuestra facultad, y bueno, es integrante del equipo argentino de antropología forense, que tanto ha colaborado en este tipo de investigaciones sobre desapariciones forzadas, no solo en Argentina, sino también en varios países de América Latina y por supuesto en México, donde esta problemática tiene una intensidad particular. Así que desde ya queremos agradecer su predisposición y su participación en este encuentro, decirles a quienes están del otro lado de la pantalla que pueden encontrar este material cuando deseen consultarlo, colgado en el canal de YouTube de nuestra facultad, de la Facultad de Humanidades y Artes. Y bueno, para no robar más tiempo, yo le voy a dar la palabra a Edith Cámpora para que nos introduzca y dé inicio a este conversatorio. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los expositores que han aceptado esta invitación. Particularmente somos un país hermano con México y las experiencias políticas y las experiencias sociales en algunos casos nos aunan gratamente y en otros casos nos aunan digamos, en drama, ¿no? Como en este caso, el fenómeno de las desapariciones forzadas, que en Argentina tiene una larga tradición de proceder y a su vez de investigación, ¿no? Entonces nos parecía importante que estuviesen ustedes
como juristas y militantes sociales de México, y que los acompañara un poco Juan, que para nosotros, bueno, es un referente dentro de la facultad y también en el caso de lo que tiene que ver con el equipo de antropología forense de Argentina, que obviamente es reconocido a nivel mundial. Yo solamente eso, que agradezco profundamente que estén participando y que, bueno, Verónica es integrante del CAIS y es un honor, un placer que haya desde el ámbito judicial esta problemática y desde el ámbito de la antropología forense a Juan con algunos datos que pueden servir para ampliar la perspectiva. Solamente eso. Verónica. Muchas gracias por la invitación a participar en este interesante evento de corte académico, investigativo, multiinterdisciplinario, pero sobre todo de plataforma, de conocimiento de nuestros hechos, de nuestras realidades, de nuestras vivencias en intercambio con países tan hermanos y tan amigables como lo son en México y Argentina. Agradezco mucho a la doctora Edith, nuestra maestra muy querida acá en México, en la Universidad de Guadalajara, esta importante invitación. Agradezco también la organización del mismo a través de nuestro querido Santiago, de nuestro querido Juan, y sobre todo la participación y la aceptación de la participación de mis colegas y amigos, el doctor Dante Aro y el doctor Emiliano Magallanes. Bueno, cuando nosotros recibimos la invitación para tocar este tema tan importante, de repente siempre hay una reflexión. Y la reflexión es hablar o ya no hablar del tema a manera de manifestación de inconformidad, del no avance de las investigaciones en el encuentro de 43 estudiantes desaparecidos en México. Y eso para nosotros es muy importante porque hoy podemos tomar la opción de hacer un mutis al respecto del tratamiento del tema por la inconformidad que tenemos como muchos mexicanos, o bien empezar a buscar y aceptar el hablar del mismo en espacios y foros más allá de nuestras fronteras. El caso de Ayotzinapa, como nosotros lo conocemos acá, que ha tenido como hashtag un signo de número y el 43, que siempre en el lugar donde estemos como mexicanos, tiene un significado de sentimiento, de impotencia y de inconformidad por situaciones que han pasado en el manejo no solo de la desaparición de 43 estudiantes, sino en el manejo de cómo y qué sucede cuando hay una desaparición desafortunada y sobre todo cuando hay una desaparición forzada de algún ser humano, no solamente en nuestro estado de Jalisco, en nuestra ciudad de Guadalajara, en nuestro país México, sino en el mundo. Hoy creemos, a lo largo de tantos años de estar en este caso y tener el seguimiento del mismo, que definitivamente lo mejor es hablar. Y hablar no solo a manera de catarsis, sino hablar tantas cuantas veces se pueda para lograr generar ese eco solidario en el análisis y solución de un conflicto que ha dolido mucho a mi país y que duele mucho en el contexto latinoamericano en cuanto nos ponemos a hablar de desapariciones forzadas. ¿Qué es el caso Ayotzinapa o el caso Iguala? El caso Ayotzinapa, como lo hemos venido conociendo, es el caso que habla de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos. Estos estudiantes desaparecieron entre la madrugada noche o noche madrugada del 26 de septiembre del año 2014 y la mañana del 27 de septiembre del año 2014. ¿Cómo desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿En dónde están ahora? ¿Por qué no han aparecido? ¿Cuáles son los impactos psicológicos, culturales que ha implicado esta desaparición?
La historia que nosotros tenemos es una historia dividida en importantes líneas de investigación. Una línea de investigación nos dice que estos estudiantes desaparecieron porque secuestraron un camión para trasladarlo a las instalaciones de la Escuela Normal Isidro Burgos. Y cuando ellos estaban haciendo este traslado, se dio aviso a las autoridades y las autoridades asistieron para la recuperación de este camión y para sancionar a los estudiantes. En ese lapso de recuperar el camión y sancionar a los estudiantes, hubo la descomposición de unas cámaras que en apariencia estaban en un espacio donde los habían llevado y no se sabe más de ahí. Otra teoría es que los estudiantes fueron desaparecidos por personal directamente del ejército mexicano y que fueron desaparecidos porque lamentablemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en la hora equivocada, con respecto de haber tomado en secuestro un camión que tenía un cargamento de algunos cuantos kilos de estupefacientes. Y otra teoría es que los estudiantes, no es que están desaparecidos todos, pero que se ha quedado como número icónico el 43. ¿Qué es lo que pasó realmente? Eso es lo que nosotros, los mexicanos, y me imagino que hoy gran parte del mundo quisiera saber. ¿Qué pasó con 43 estudiantes? Al momento de ponernos nosotros a hacer la indagatoria correspondiente, nos encontramos con un tema muy interesante, el tema de las escuelas normales en nuestro país. Esas escuelas que forman a los maestros, que forman a los profesores de nuestros estudiantes, principalmente de educación básica. Y ahí relativamente nos encontramos con un grave problema. Las escuelas normales pareciera que son un sistema educativo sumamente independiente al Estado, en donde van generando su desarrollo, su posicionamiento, su propia personalidad, de una forma separada de todo un sistema educativo por el abandono en el que se encuentran. Y que principalmente se encontraban en esos momentos del año 2014. ¿Qué es lo que sucedió? Previo a este acontecimiento del mes de septiembre, las escuelas normales generan una reunión nacional cada año para organizar, estructurar su presencia en un aniversario de estudiantes en la Ciudad de México. La famosa Noche de Tlatelolco, su participación en ella, y toda esta temática que tiene que ver con una celebración que en su momento, ¿verdad?, fue una celebración de acontecimiento de recuerdo muy importante, y hoy es una construcción de memoria para también entender el suceso que aconteció con varios estudiantes en nuestro país. Entonces, cada año, previo al 2 de octubre, hay una reunión de las escuelas normales. En esa reunión se reparten las escuelas normales del país, qué es lo que va a tocar a cada una. Para este año 2014, le tocó a la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa organizar la temática del traslado de los estudiantes de las escuelas normales a la Ciudad de México para estar en un aniversario más de México 68. Entonces, lo que siempre se hace, pues, para muchas personas en este país, pues es tomar algunos camiones, trasladar a los estudiantes, regresarse del lugar donde fueron utilizados y entregar los camiones. En esta ocasión, los estudiantes de la Normal Isidro Burgos se regresaron, ¿verdad?, a la escuela normal, y de ahí organizaron cómo tener la posibilidad de accesar a algunos camiones. Y se fueron, ¿verdad?, para poder retomar algunos en la estación central, ¿verdad?, que se encontraba pues en ese espacio en donde perdimos nuestro contacto con ellos. Todos los estudiantes tomaron el camión correspondiente y empezaron a dirigirse rumbo a la Normal Isidro Burgos en un camino, bueno, que era largo. Lamentablemente, entre comillas, estos 43 estudiantes se subieron a un camión
que no empezó a seguir la ruta de los demás camiones. Siguió una ruta diferente. El seguimiento de esa ruta diferente empezó a estresar a los estudiantes que iban arriba de ese camión, porque denotaron a un chofer más estresado de lo común que solía suceder cuando había el secuestro de algún camión. De repente, definitivamente, se abandonó la ruta de camino para regresar a la normal de Ayotzinapa y empezó a disminuir la velocidad este camión. Este camión de repente se estaciona en una ruta ya muy, muy lejana donde los otros camiones seguían su rumbo, y llegó la policía y empezó a golpear el camión para tratar de asustar a los estudiantes y que estos abrieran la puerta y bajaran. Estando en ese proceso, los estudiantes alcanzaron a comunicarse con los estudiantes de los otros camiones, y entonces lo que aconteció fue que llegó el ejército y empezaron a golpear el camión, bajaron a los estudiantes, los trasladaron a un área de Fiscalía del Estado. Hasta la llegada de ellos se tiene un momento de grabación y posterior a eso no hay grabación más. De entonces hasta ahora, 43 estudiantes han desaparecido, continúan desaparecidos, y por parte de los padres de familia, que hoy en estas fechas ha muerto el primer padre de uno de ellos, pues continúa la búsqueda, de forma particular a veces, de forma colectiva y en cooperación a veces, pero son los padres de familia que no han cesado en buscar a estos jóvenes. ¿Qué representa para nuestro país este tópico del caso Ayotzinapa? Por un lado, la descomposición de un Estado-nación en la resolución inmediata del seguimiento de protocolos establecidos para la búsqueda de personas, por un lado. Por otro lado, pone de manifiesto las correlaciones que el Estado-nación ha generado para dar respuestas falaces a una sociedad demandante de justicia. Pero han sucedido otro tipo de situaciones que nos dejan en la plataforma de análisis desafíos importantes para el marco de justicia. Entre otras, la importancia de mencionar la recuperación de una memoria histórica de acontecimientos en donde existen desaparecidos. 2, la falta del reconocimiento de un proceso de justicia transicional por el no reconocimiento del Poder Ejecutivo en este marco tan importante. Y por otro lado, sobre todo, la no correlación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a los familiares de los mismos. Entonces, estamos en un entorno de una justicia presente, porque lo dice el Estado de Derecho, pero no eficaz para la sociedad en general. En este proceso tan importante, resulta para nosotros magnífico la identificación de este tipo de situaciones. Pido una disculpa por la apertura del micrófono y la entrega del pan a casa. En México todavía se acostumbra esta entrega del pan a esta hora, y pasa por nuestras casas el pan. Usted hace su pedido y le vienen a traer el pan a la puerta de su casa. Estos panecillos que siempre están a la merienda nocturna. Entonces, una disculpa por ello. Por ahí se escuchará de fondo todavía esta tradición en mi ciudad, en mi país. Y bueno, pero continuaremos con el tema. Entonces, en esta dinámica tan interesante, tenemos pues esa posición. ¿Y qué acontece? Esto es la manifestación de un problema, que sería para la reflexión de todos nosotros, de un problema de corte jurídico, social, cultural. Esto es la punta del iceberg de una serie de problematizaciones con respecto a una autonomía judicial en la investigación de temáticas tan importantes como la desaparición forzada. Es autónomo el Poder Judicial en su conjunto y la Procuración de Justicia para realizar investigaciones que den cuenta y abonen a estas investigaciones. Pero por otro lado,
cómo en México como sociedad asumimos el tema de la desaparición forzada. No es la primera vez que en nuestro país existe la desaparición de personas. Ya no vamos a hablar de estudiantes, de personas, no es la primera vez. Pero los mexicanos hemos aprendido, y las mexicanas, a vivir con esto. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo damos cuenta de esa impotencia, de esa tristeza acumulada, de esa decepción de los órganos estructurales, jurídicos, ejecutivos, legislativos, en el marco de una descoordinación total para la generación de hallazgos necesarios en este país? Entonces, el caso de Ayotzinapa para nuestro país realmente es un caso que nos ha puesto a reflexionar en muchos espacios y desde muchos tópicos pendientes de análisis. Primero, no nos gusta decir que en nuestro país existen desapariciones, menos desapariciones forzadas. Pero de unos cuantos años para acá, el número de desaparecidos y desaparecidas incrementa a más de 650,000 personas desaparecidas. ¿Dónde están? La afirmación es que muchas de ellas se encuentran en algunas fosas clandestinas a lo largo y ancho del país. Luego entonces viene otra dinámica de análisis, que son las fosas clandestinas, por qué existen, por qué a pesar del paso de los años esas fosas siguen existiendo. Siguiente, ¿cómo es que México asume los compromisos de continuar con protocolos para el seguimiento de búsqueda de las desapariciones, de los desaparecidos forzadamente? Y finalmente, ¿cómo se desarrolla de forma integral todo este seguimiento para la atención no solamente de la búsqueda de un desaparecido, sino la atención a los familiares, a los entes más cercanos, en colectivo, que estaban alrededor de este desaparecido? Y finalmente, ¿cómo es ese acompañamiento para dar cuenta de una información nacional, integral, de cómo van avanzando los casos en el marco de la búsqueda, si es que con ella se continúa? Entonces, son muchas las falencias que existen en el caso, y en estos momentos nos encontramos con un expediente abierto en donde ha habido hallazgos tan importantes como las falsas declaraciones de funcionarios involucrados en este tema. Y la gran pregunta, ¿por qué alguien tendría que generar una falsa declaración frente a los dolientes de un desaparecido? Frente a una sociedad que está ávida de verdad. Siguiente, ¿qué pasa con ese paradigma tan importante de la justicia transicional que está ahora presente en nuestro país de hecho, pero no de derecho? ¿Cómo nosotros entonces construimos comisiones de la verdad? ¿Quiénes son quienes las integran? ¿Cuáles son los procesos? Aunado a todo esto, hoy por hoy, ya la familia de nuestros desaparecidos no quiere escuchar más temáticas relativas a si la búsqueda se continúa o no se continúa. Lo que necesita escuchar esta sociedad es tener la certeza de la verdad de los hechos, generar una recuperación histórica de los momentos en los que han pasado. En el último libro en el cual me tocó participar sobre este caso Ayotzinapa, hablamos ahora de la implementación de iteraciones, es decir, cómo coordinarnos en comunicación con la sociedad para lograr identificar estos sentires, pero también para lograr identificar esta práctica que los ciudadanos hacen en su búsqueda, independiente del apoyo o no de la autoridad existente. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Una decepción y desesperanza en esa garantía del derecho humano a ser buscado hasta ser encontrado. Ahí estamos en ese desafío importante. Entonces, cuando empezamos como países latinoamericanos a reflexionar en estos temas
y estudiar en profundidad un caso, que en este caso es el caso Ayotzinapa, lo que nos lleva a pensar es cómo nos encontramos como Estado-nación. ¿Qué pasa en el marco de un Estado de Derecho en donde, en apariencia, todos deberíamos de sentirnos cobijados, protegidos, desde nuestro nacimiento hasta después de nuestra muerte? ¿Qué ha sucedido con eso? Y finalmente, el miedo. El miedo a o ser parte del tema. Imagínense el miedo que representa en su momento para todos aquellos que conocían a cada uno de estos 43 estudiantes, a tal grado de manifestar esta frase permanente: vivos se los llevaron, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y esas son frases que construye una nación que exige, pide, solicita, anhela justicia. Y por otro lado, poder decir a todos ustedes que estas reflexiones que hacemos acá garantizamos que vienen siendo consecuencia de hechos y sucesos que no son de forma aislada, sino que se van generando estas desapariciones forzadas ya no solo en grupos vulnerables, sino ahora en otros sectores de la sociedad en donde cada vez más actores sociales se van generando para su búsqueda. Acá en México tenemos entonces personas de la sociedad civil que se han organizado a nivel nacional para la búsqueda de sus desaparecidos. Se han generado desde el desarrollo cultural performance que tocan esta parte del sentimiento individual de la impotencia para la recuperación de ellos. En estos momentos, los padres que han pasado, de los estudiantes desaparecidos, que han pasado ya por 7 años, ahora el 26 ajustarán 7 años de estar pasando este cáliz que significa la búsqueda de su hijo, han manifestado que ellos seguirán buscando hasta encontrarlos, con la autoridad, sin la autoridad, a pesar de la autoridad. Administraciones se han ido, administraciones han llegado, y hay una gran decepción en el continuo manejo específicamente de este tema, porque no están los resultados vigentes. Para el caso de los familiares, el hecho de no generar un espacio para esa manifestación del sufrimiento doliente del desaparecido ha sido una manifestación que pareciera ser un desprecio de la autoridad por la justicia para la comprensión del suceso y del hecho. Pareciera entonces que hoy hay un enfado político, jurídico, frente a la manifestación de nuestros 43 desaparecidos. Pareciera que así lo es. Y por otro lado, hay una permanente presencia de la sociedad civil que se ha sumado a la búsqueda de estos padres de familia. Cierto o no, nadie, y Ayotzinapa nos deja esta lección, nadie deberíamos de desaparecer. Y si por alguna razón desaparecemos, debemos desaparecer con la confianza de que estoy siendo buscado o buscada, y con la confianza de que seré encontrado, encontrada y entregado o entregada a mis familiares con una cuenta clara de los acontecimientos a la sociedad. Los desafíos están aquí presentes. No tenemos que comentar y ahondar mucho para ir cerrando esta participación, de que tuvimos la colaboración internacional de expertos, entre otros del país de Argentina, para localizar a nuestros 43 desaparecidos, en donde se conformó un comité internacional. Y este comité internacional, desde su expertise, manifestó que muchas de las declaraciones que se habían suscitado alrededor del caso no eran posibles de seguirse sosteniendo. Alguien llegó a afirmar que nuestros estudiantes habían sido quemados en un basurero y que lo único que se encontraba era el polvo de ellos en medio de esa basura. Imaginemos el impacto para las familias de saber que tu hijo fue quemado en la basura, como basura.
cuando tu hijo lo único que hacía era manifestarse en pro de un movimiento para que la memoria, ¿verdad?, esté presente y no se genere el olvido y se olvide la marca de la justicia. Eso, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Como país le agradecimos a este comité internacional, lo despedimos de nuestro país, retomamos las 650 hojas de aportación que nos hicieron, pero ¿dónde están en este momento? Entonces, el desafío está aquí presente. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Están desaparecidos hasta encontrarlos, hasta la victoria. Viva Ayotzinapa, viva nuestros estudiantes, presentes todos y cada uno de ellos en nuestro sistema educativo y en nuestra nación. Muchas gracias. Es cuanto. Bueno, hola. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por esta intervención. La verdad es que muy emotiva, muy clara, das cuenta de un conocimiento pormenorizado del caso. La verdad que por ahí acá llegan informaciones. De hecho, fue un acontecimiento que tuvo muchas repercusiones, generando movilizaciones, incluso hasta todavía se encuentran en la ciudad de Rosario algunos murales alusivos a la masacre y pidiendo verdad y justicia. La verdad que bueno, para eso generamos este tipo de instancias, para solidarizarnos, para difundir información y hacer nuestro aporte desde nuestro lugar a estas tan nobles causas que vienen persiguiendo y por las cuales vienen luchando. Así que a continuación le voy a dar la palabra al doctor Dante Aro. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes por acá, por estos lugares. Gracias y el privilegio enorme de encontrarme en esta tarde por aquí, noche por allá, para poder transmitir sensible plática para todos los que estamos aquí. Agradezco mucho a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, a todos los que hacen posible, a Santiago Montes, a Edith Cámpora. Muchas gracias, doctor Juan Óbile. Muchas gracias, doctora Verónica Hurtado, al doctor Emiliano Magallanes. Gracias por la oportunidad de poder charlar. Desde luego, algo muy importante que nos toca en las fibras, ya lo decía la doctora Verónica Hurtado, que es un parteaguas lo que ha sucedido en nuestro país. El antes y el después. Miren, quiero empezar esta introducción diciendo que en nuestro país, en el 2011, acabábamos a final de cuentas de empezar a construir lo que se da efectivamente con una reforma constitucional de junio del 2010 que empezaba a funcionar. Y es el 26 y 27 de septiembre del 2014 donde viene a cambiar una historia, un parteaguas que a nivel político, cultural, antropológico, criminal, es totalmente un cambio. En ese entonces, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde luego se ve trastocada lo que es su mandato por este acontecimiento tan significativo. Desde luego, a 7 años de ese trágico acontecer, en donde la desaparición forzada de 43 normalistas de la escuela de Burgos en el municipio de Ayotzinapa, en donde persiste la impunidad, la falta de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas. Todavía sus padres, sus madres mantienen la presencia del dolor de no saber el paradero de sus hijos. Y esto, desde luego, en México no puede condescenderse con la injusticia crónica y la ausencia de la verdad. El análisis que yo quiero hacer y presentar desde el punto de vista del orden de lo que está pasando alrededor de esta reforma constitucional en materia de derechos humanos que pone este análisis de este acontecimiento para poder ver de manera muy clara en dónde estamos parados. Y esto lo hago referencia porque tenemos nosotros una Comisión Nacional de Derechos Humanos que estableció una investigación. Pero fíjense ustedes que el año pasado, el 14 de febrero,
se dio una explicación de que no estaba completa esa queja y que a pesar de que se había dado una serie de trámites, de investigaciones, una serie de procesos, hacía falta, desde luego, un acontecer que quiero poner, desde luego, para ustedes, para los que nos están escuchando de manera virtual, para los que nos ven y nos siguen, es, desde luego, un análisis desde el punto de vista de los derechos humanos. Y esto, desde luego, también a la luz de lo que es la parte tan importante que nos da la justicia transicional y lo que debe de ser los mecanismos de derechos humanos. Hay que decir que se tiene que fortalecer un estado muy débil de derecho que se tiene y que esto pone de manifiesto los grandes cambios que tienen que dar. Tenemos, por un lado, de manera formal, mecanismos judiciales, leyes, una serie de cuestiones que están, desde luego, en la normativa, en la parte positiva, pero sin embargo hay la necesidad de poder ver que en la praxis muchas de estas bondades que tienen en materia de derechos todos los ciudadanos no están todavía plasmados. Y esto, desde luego, estoy viendo con el primero de los derechos que se ha trastocado con lo que ya nos narró la doctora Verónica, en el sentido de ver la primera, la satisfacción del derecho a la justicia. Y aquí hago la parte de ese derecho a la justicia, entendiéndose como la parte, el deber que tiene un Estado-nación de investigar de manera pronta, imparcial, exhaustiva, las violaciones graves, la parte de poner todo su servicio público para solucionar estos conflictos y sobre todo el tener las instituciones, el principio de ley, el respeto a los derechos humanos, la imparcialidad, el acceso a las instituciones de justicia en donde tienen que solucionar una situación de facto y que ese es uno de los trastoques que se tienen, el derecho a la justicia. En este sentido, nosotros vemos desde luego que este caso tan lamentable de Ayotzinapa nos ha dejado una dura batalla por resolver, que se han venido dando, llenando huecos, han venido cambiando, tratándose de dar la parte de la terminación. Sin embargo, no se ha venido a dar, sobre todo en la parte de la efectividad, este acceso a la justicia, que como ustedes saben es uno de los principios para poder tener como elemento esencial el Estado de Derecho. Aquí, desde luego, viene concatenado con el derecho a la verdad. Tenemos también una obligación de una realización de justicia formal, pero atendiendo a los parámetros señalados como el conocer de manera muy clara, el suponer, el no olvidar, pero como se establece la promoción y los conjuntos de prerrogativas y condiciones para poder luchar contra la impunidad. Y este derecho a la verdad no es otra cosa que el que se conozca de manera muy clara qué fue lo que pasó, qué acontecimientos se dan, tanto para las víctimas indirectas, que son los familiares, como para la sociedad. Un derecho a la verdad que tiene que venir, desde luego, suponiendo la parte de una prevención, de una atención y una reconstrucción de una memoria histórica de estos sucesos de violaciones graves a los derechos humanos, como es la desaparición forzada, el atentado al derecho humanitario y la parte que tiene que ver con la resignificación que se habla en materia de derechos humanos, como el ver las causas que originaron y que a final de cuentas son las agresiones, la parte de las violaciones y todo lo que eso se da para poder entender en dónde estamos parados. Y que también está muy concatenado a el derecho que se tiene a una reparación integral, que significa abarcar los daños y perjuicios sufridos por la víctima, en este caso la víctima directa o las víctimas indirectas, para comprender las medidas individuales de reparación relativas a la restitución, indemnización y rehabilitación y las medidas de satisfacción, que a final de cuentas esto ya en parámetros que nos han dado sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en el caso de México que se ha presentado, el caso de Radilla Pacheco, que vino a trastocar una serie de cuestiones
el caso de desapariciones que se han venido dando recientemente, y en ese sentido, esta crisis que tiene que solucionarse desde la materia de derechos humanos, se tiene a final de cuentas de dar que aplicar las medidas que permitan a la víctima el goce del derecho lesionado con la agresión, por lo que se supone el restablecimiento de la libertad, los derechos legales, la situación social, la identidad, la vida familiar, la ciudadanía de la víctima, el regreso a su lugar de residencia, la compensación de todo, a final de cuentas, que se ha dado desde la afectación mental, psicológica, biológica, y desde luego una rehabilitación que venga desde luego provista por las atenciones y obligaciones que tiene el Estado a través de sus diferentes instituciones. Esto, desde luego, entra en un derecho que es el derecho que se tiene de reparar en la medida de lo posible a la parte como estaba antes de suceder cualquier situación. Esto, como derecho humano fundamental, se tiene que dar, desde luego, el Estado, que debe estar sujeto, obligado a dar a la víctima de un delito o de violaciones de derechos humanos, que en este caso de Ayotzinapa es una violación de lesa humanidad, pero también es una violación como de víctima de un delito. Por eso este agravio, esta compensación por el crimen, es un derecho de la víctima o de su familia, según sea el caso, como un elemento de justicia material, elementos constitutivos de la reparación, como el esclarecimiento de los hechos y sobre todo el castigo de los responsables. Entonces, la justicia, la parte del conocer la verdad y la reparación van concatenados para poder, a final de cuentas, de manera individual, pero de manera, a final de cuentas, compensatoria, poder otorgarle a quien ha sufrido un menoscabo, una violación, el tener la obligación de poder, a final de cuentas, recibir esto. Estamos nosotros, desde luego, dando esa tregua, porque a 7 años de la noche de Iguala, desde luego, hay una deuda pendiente con la sociedad, con la historia, con la justicia, y desde la parte de los, en este caso, promotores de paz, de los sembradores, de los defensores y defensoras de los derechos humanos, es la causa emblemática que tenemos en México. Mientras no resolvamos este asunto tan sensible, tan álgido, desde luego estaremos empantanados para poder brincar a otro estadio como lo tienen otros países de primer mundo. Esto es lo que pudiera decir, desde luego obviando una serie de realidades en la parte que tiene que ver con la violación. Si ustedes quisieran, amable auditorio, el adentrarse más, yo les recomendaría meterse a lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que puedan ver ustedes la parte de que no se les tomó en cuenta a los familiares, a las víctimas indirectas, para poder de manera conjunta dar su opinión, para poder alcanzar lo que todos aspiramos, que es tener la justicia restaurativa. Es lo que pudiera decir, y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dante. Bueno, a continuación vamos a dar lugar a la intervención del doctor Emiliano Magallanes, que bueno, nos va a hacer llegar su intervención que incorporamos a esta videoconferencia. Y bueno, para dar cierre a este encuentro, le vamos a dar la palabra al licenciado, el antropólogo Juan Novire, miembro del equipo argentino de antropología forense. Así que adelante, Juan. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente un gusto compartir esta mesa con compañeros de la Facultad de Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, un orgullo enorme compartir con Verónica, con Dante, con cada uno de los que están aquí presentes para este recordatorio de lo que, bueno, podríamos llamar, ¿no es cierto?, la masacre de Ayotzinapa de los 43 normalistas. En primer lugar, cuando los escucho,
podríamos, ¿no es cierto?, plantear primero que la desaparición es el peor delito que se puede cometer. Es el peor delito porque en general, ¿no es cierto?, tenemos dos víctimas, la víctima propiamente dicha y los familiares de esas víctimas. A partir de la desaparición, la vida de los familiares queda coartada, queda, ¿no es cierto?, en una etapa de suspenso, sobre todo construida a partir de la incertidumbre. Lo que genera la desaparición es la incertidumbre de los familiares y el estado de permanente búsqueda, lo cual obviamente que coarta cualquier objetivo de vida de estas familias. Para poder elaborar un duelo en todas las culturas, en todos los lugares donde hemos trabajado, digamos que estos son elementos en común, ¿no? Es decir, la desaparición provoca el hecho de la incertidumbre, el hecho de no saber, queda en un estado permanentemente crítico y de búsqueda a la familia porque no tiene la verdad de lo sucedido y porque no puede elaborar el duelo, que básicamente, si tuviese la verdad y tuviese el cuerpo, van a poder, ¿no es cierto?, elaborar el duelo. En este caso, como en la mayor cantidad de casos de desapariciones en el mundo, evidentemente estos dos elementos marcan esto, ¿no?, que es el peor de los delitos y lo peor que le puede pasar a un familiar es la desaparición porque no se puede elaborar, ¿no es cierto?, un cierre. Y en este caso faltan las dos cosas, falta la verdad y faltan los cuerpos, concretamente, ¿no? Con lo cual queda en un estado latente de permanente incertidumbre, permanente búsqueda, que obviamente se está dentro de lo que tiene que ver también con un contexto general, digamos, en toda Latinoamérica, pero que sorprende en el caso de México el tema de la dimensión que tiene la desaparición forzada de personas. Sin duda es muy llamativo que un país latinoamericano, uno de los países más ricos de la región, de toda Latinoamérica, evidentemente tenga este fenómeno tan latente, tan consolidado y con la dimensión, ¿no es cierto?, que lo tiene. Bien, nosotros empezamos a aprender de la antropología forense buscando desaparecidos de dictaduras militares, víctimas de terrorismo de Estado, muy común en toda Latinoamérica, lamentablemente, en la década de 1960, 70 y 1980. Y de eso hemos aprendido determinado tipo de estructuración de la desaparición, bien de estructuración de la desaparición. Básicamente en esas dictaduras el Estado terrorista, el Estado desaparecedor, ¿no es cierto?, construía un tipo de adjetivación que siempre trataba de poner en duda a las víctimas, como primer paso para evitar, ¿no es cierto?, la búsqueda o para evitar el compromiso del pueblo buscando verdad y justicia por esos que desaparecían. Resumido era algo esto, bueno, si desaparecieron porque algo habrán hecho, ¿no es cierto? Es una de las primeras cuestiones que supo construir el Estado desaparecedor o las estructuras desaparecedoras. Lo segundo que intenta construir un Estado, una estructura desaparecedora, es desviar la investigación, desviar cualquier tipo de investigación de búsqueda de esa verdad. Bien, estos dos elementos que fueron muy comunes durante todo lo que tiene que ver con los terrorismos de Estado, las dictaduras militares, ¿no es cierto? Lamentablemente, recuperadas las democracias, en algunos momentos, y en los casos de desapariciones que podemos mencionar como casos de desapariciones en democracia, lamentablemente algunos de estos elementos no tienen una ruptura total con esas estrategias desaparecedoras de las dictaduras militares, sino que se hacen presente en, digamos, estados democráticos, se hacen presente elementos que ponen en duda la condición de la víctima y desvían las investigaciones para, ¿no es cierto?, poder buscar una verdad. En estos casos son los que llamamos desapariciones forzadas. Son las desapariciones donde evidentemente las fuerzas estatales que tienen la obligatoriedad de cuidarnos, de protegernos, están involucradas, ¿no es cierto?, en los casos de desaparición. Los 43 normalistas, la desaparición de los 43 normalistas, evidentemente marcó un antes y un después en todas las estructuras investigativas de México, sobre todo por el principal motivo de que puso en evidencia y pone en evidencia
la vinculación en esas desapariciones de las fuerzas del Estado de una manera hasta obscena, si se quiere. Bien, de una manera hasta obscena. ¿Por qué hecho? Por el hecho de que la ciudad de Igualas sería el equivalente acá en Argentina a la ciudad de Rosario. Que un domingo a la tarde, imagínense, del centro de Rosario te desaparezcan colectivos cargados de estudiantes y nadie tenga una cámara, una evidencia, un testimonio, después realmente de haberse producido balaceras, disputas, y uno dice, bueno, no se puede recoger ningún testimonio de esto, es algo que es inadmisible y que marca, ¿no es cierto?, estos niveles de complicidad de lo que serían la policía municipal, la policía federal y las fuerzas del ejército, en los cuales el resultado de todo esto es que a 7 años, no tengamos, ¿no es cierto?, ninguna verdad absoluta en cuanto a qué pasó con estos 43 chicos, por un lado. Lo primero que se intenta después del 26 y 27 de septiembre del 2014 es empezar a construir hipótesis, ¿no es cierto?, siguiendo esta línea argumentativa que yo mencionaba recién, es decir, vamos a poner en duda la condición de las víctimas. Bien, decir, bueno, en realidad eran chicos que estaban pagados, contratados, que venían, ¿no es cierto?, a hacer lío, a hacer desmadres aquí en un acto político que tenía en ese momento quien se presentaba como candidato sería el equivalente a gobernador, ¿no es cierto?, del estado de Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, y que ante eso hubo problemas, hubo disturbios y quizás se enfrentaron con alguna fuerza política y vaya a saber, ¿no es cierto?, qué pasó. Otro de los elementos que se trató de vincular también fuertemente como hipótesis, básicamente tenía que ver con que estos chicos estaban vinculados a contrabandos de droga, concretamente de droga, ¿no? Entonces se empieza a construir también esas hipótesis investigativas que obviamente tienen por objetivo el hecho del desvío de las investigaciones y el desvío de la verdad. Y después de esa comisión de verdad histórica que estaba, ¿no es cierto?, vinculada y fundamentalmente construida por la PGR en el gobierno de Peña Nieto, afirma concretamente que a los chicos los habían quemado, como dijo Verónica, en el basurero de Cocula. Bien. Evidentemente, estas construcciones generaban muchísimo ruido en los familiares, y aquí hay otro elemento que es el más destacable de estas historias tan trágicas de Latinoamérica y de la historia de México reciente, ¿no? Que es que estos casos terminan con una resultante de fenómenos que empiezan, ¿no es cierto?, a tener que la única forma de investigación es que los familiares se organicen más allá de las fuerzas del Estado, que son las que tienen que investigar. Entonces aquí sí se construye un fenómeno muy fuerte, muy potente, y es el fenómeno que más nos ejemplifica, digamos, el camino que hay que seguir, ¿no? Primero, el grupo de familiares de poner en duda esa verdad. Poner en duda, decir, bueno, miren, esto que están diciendo que los quemaron en el basurero de Cocula no coincide con los datos que nosotros estamos recabando. Y eso requiere de muchísima fuerza, muchísima cohesión entre el grupo de familiares y tener en claro el objetivo de que se estaba desviando de alguna manera la investigación. Para lo cual, ¿no es cierto?, estos organismos van a pedir inmediatamente el asesoramiento de equipos independientes, porque no confiaban en los equipos de investigación de México, ¿cierto? Que claramente vinculados a estas estructuras, ¿no es cierto?, de policías estatales, ejércitos, generaban toda una serie de dudas, ¿no? Porque prácticamente a la semana de ocurridos los hechos, ya estaban afirmando que habían sido quemados, que no había nada más que hacer porque habían sido quemados en ese basurero, y que de alguna manera tenían algún que otro resto que podía llegar a evidenciar, ¿no es cierto?, que esto había sucedido. Bueno, la intervención de los equipos internacionales, también con personal del equipo argentino de antropología forense, que ya venía trabajando desde hacía 10 años en México en un proyecto que se llama Frontera, ¿no? Básicamente vinculado a tratar de identificar migrantes centroamericanos que quedaban desaparecidos en el Estado mexicano. Veníamos trabajando ya hacía muchos años con eso, y a partir de ahí nos vinculamos con
con el Centro de Justicia PRO, se llama, ¿no? El de Benito Juárez, bien, del centro de México, que bueno, nos invita de alguna manera a poder tener una mirada, si se quiere, independiente de este relato, de esta verdad que habían construido y que de alguna manera veníamos a tensionar por esta fuerza de los familiares. Que evidentemente eso muy rápidamente se desarticuló. Las investigaciones en campo, el examen exhaustivo del terreno, el examen exhaustivo también de las evidencias que arrojaba este basurero, daban, ¿no es cierto?, como resultado de que no había ninguna evidencia física de que hayan sido quemados ahí. Bien, y de acuerdo al relato de los familiares, ya en el fines del 2014, principios del 2015, se presentaba como hipótesis otro lugar que se llama la carnicería. Bien, que ahí los familiares estaban, ¿no es cierto?, construyendo la posibilidad de que hayan sido llevados a ese lugar. Bueno, recién a la carnicería se pudo ingresar de alguna manera, a tener contacto con alguna muestra, alguna evidencia en el año 2020. Bien, el año pasado se identificaron 2 restos de víctimas de Ayotzinapa, uno el de Cristian Agencio Rodríguez Telumbre, bien, y el otro el de Yosivani Guerrero, ¿cierto? Los 2 restos hallados fragmentariamente en la carnicería y que dieron un match positivo en los laboratorios que se cotejaron los análisis de ADN. Ahora bien, evidentemente en el siglo XXI no nos pueden desaparecer personas, máxime en esta dimensión que sucedió con Ayotzinapa, si no es vinculado, ¿no es cierto?, a estructuras del Estado que pretenden generar ese estado de desaparición. Segundo que hay que tener en cuenta, cuando los estados de desaparición de las personas se sostienen en el tiempo, siempre es responsabilidad del Estado. Siempre es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, nunca debe permitirse que el Estado abandone la búsqueda. La búsqueda se va a terminar cuando se sepa la verdad histórica y cuando aparezcan los restos de los 43 estudiantes vivos. Eso es el objetivo, vivos los queremos, pero los padres tienen que tener también esa verdad y esa certidumbre. Bien, ¿qué es fundamental? Es fundamental el apoyo a los familiares. Realmente México se ha convertido en una gran cantidad de equipos de antropología forense autogestionados porque el Estado no da abasto con la búsqueda. Grupos de familiares permanentemente piden asesoramiento, piden cursos, piden formación para buscar a sus familiares desaparecidos. Y acá se abre otra dimensión. Se abre la dimensión de que empiezan a maximizar el hallazgo de los restos de sus familiares, ¿bien? Y a minimizar la esperanza de justicia. O sea, es más importante para los familiares decir, bueno, ya justicia es imposible, no tienen esperanza ni tienen confianza en la posibilidad de justicia y empiezan a maximizar básicamente el hecho, quiero los restos para poder saber qué pasó e inhumarlo y tener un lugar donde poder ir a rendirle homenaje, ritual y de acuerdo a su tradición cultural, ¿no es cierto? Entonces fíjense hasta dónde llega esta construcción, ¿no es cierto? Y en definitiva también qué perversa que es en lo que son estados de derecho democráticos. Es decir, bueno, la gente se organiza independientemente para buscar restos, equipos realmente conformados por familiares que son realmente, es para sacarse el sombrero, son admirables, porque tratan de cubrir lo que el Estado no puede cubrir teniendo la obligación de cubrir. Y esta otra dimensión de que maximizan la posibilidad de encontrar los restos por sobre la exigencia de justicia. Es como que pierden cuando pasan 7 años, cuando pasa tanto tiempo y el hecho de la desaparición se hace tan masivo y con tanta evidencia de complicidad de parte de las estructuras estatales, es evidente que se va a perder la confianza o la esperanza de tener justicia. Entonces queda solamente esto de, bueno, quiero los restos, quiero poder encontrar los restos, porque de la justicia ya no tengo esperanza.
A esas dimensiones nos lleva precisamente lo sucedido en Ayotzinapa. Quizás la dimensión, lo evidente que fue, digamos, la complicidad de todos los poderes del Estado en estas desapariciones de 43 estudiantes, marcó un antes y un después, porque todo el mundo puso el ojo sobre lo sucedido y lo que sucede en México. Muchos organismos internacionales. Conjuntamente con el equipo argentino, trabaja arquitectura forense, y les recomiendo si pueden acceder a lo que se llama Plataforma Ayotzinapa, que es toda la diagramación, minuto por minuto, de lo sucedido en la desaparición de los 43, con todo el plano de dibujos de rutas, testimonios. Es realmente un sistema de información que es muy completo y siempre se está agregando información. Entonces, Plataforma Ayotzinapa sería una muy buena introducción para tener el detalle concretamente de lo sucedido, y cuando uno ve eso dice, ¿cómo puede ser que desaparezca esto? No, es imposible que un hecho, y en este lugar, en este horario, en esta condición, pueda generar la desaparición. Es prácticamente imposible si no estuviese toda esta complicidad, ¿no es cierto?, de estas estructuras. Entonces, los ojos internacionales se ponen sobre precisamente estas estructuras desaparecedoras que hay en México y de alguna manera tratan, ¿no es cierto?, de tensionar, en el sentido de que a partir de ese hecho ya no es tan fácil construir una verdad y hacer aceptar una verdad por parte del poder hegemónico diciendo, bueno, pasó esto y nadie más investiga. Lo que se ha generado es precisamente un halo de desconfianza, un halo de poner en duda y poder tener siempre la mirada de peritos independientes sobre la construcción de justicia que se pretende hacer precisamente en las desapariciones de México. Es increíble la dimensión de las desapariciones. Se calcula que en estos 10 años hay cerca de 70.000 desaparecidos. O sea, prácticamente estamos hablando de 2 veces más de lo que fue las víctimas de dictadura militar en la República Argentina. Y estamos hablando de los últimos 10 años en democracia, ¿no es cierto?, en estados democráticos de pleno derecho, en los cuales también nos resulta algo muy complejo de analizar, porque si un país fue el faro de libertad en la década de 1970, 1980 para los latinoamericanos, fue México. La mayor cantidad de exiliados de estos grandes poderes dictatoriales que hubo en toda Sudamérica, éramos exiliados en México, porque es un país que daba garantías, ¿no es cierto?, de construcción democrática, de respeto a las ideologías, y toda una serie de estructuras que eran un lugar que nos generaba realmente un lugar para cobijarnos permanentemente, para apapacharnos, ¿no es cierto? Bien, y esto que está sucediendo realmente, y cuando sucede esto de Ayotzinapa, pone las alertas y las alarmas en todos los equipos de investigación, en todas las estructuras de justicia, y asistimos hoy por hoy a este fenómeno de que el Estado es muy poca la respuesta que puede dar concretamente, son los familiares que se organizan y quedaron en una situación en la cual, a partir de esto, cada investigación que hace el Estado queda en un marco de duda. Yo creo que va a ser muy difícil recomponer la confianza. Entiendo que el gobierno de Morena lo va a tratar de hacer, y de hecho hizo algún tipo de intervención en cuanto a que no se cerrara el estudio y el caso Ayotzinapa, sino que se siguiera investigando, pero lo que generó durante el gobierno de Peña Nieto todas estas estructuras de investigación, ¿no es cierto?, generaron de que todas esas investigaciones sean puestas en duda. Bien, celebro que las universidades, que investigadores como ustedes, Verónica, Dante, los familiares, estén en presente acción. Bien, estén en constante acción, tratando de buscar la verdad. Y sepan que de parte de todos los institutos de formación universitaria de nuestro país, de toda Latinoamérica, están con cada uno de ustedes y con esos familiares. Bien, y que estamos siempre para buscar esas verdades, para buscar los cuerpos, para buscar saber qué pasó y poder, ¿no es cierto?, generar un poco de paz a los familiares
y poderles posibilitar eso, ¿no? Que ese abrazo que quedó pendiente, esa despedida que no pudieron hacer a sus familiares, la puedan concretar en algún momento. Y en esto tenemos que estar hermanados. El fenómeno que están teniendo ustedes es un fenómeno en expansión al resto de Latinoamérica. Vivimos en una ciudad donde lo empezamos a ver de a poquito, pero aquel que va seguido a México sabe que hay algunas características que nosotros, aquí en Rosario, en Argentina, estamos teniendo, ¿no es cierto?, como parecidos a fenómenos que antes dábamos como que exclusivamente estaban en México. Por eso tenemos que estar vinculados en la búsqueda de justicia, vinculados en todas las unidades de derechos humanos, permanentemente intercambiando información y solidarizándonos en estas cuestiones que son tan importantes para todos los estados latinoamericanos. Celebro una comisión por la verdad, celebro que estemos integrados, que los profesionales, intelectuales, todo aquel que pueda aportar algo en esta búsqueda, esté a disposición y se ponga a disposición de todos los pueblos hermanos y de los familiares. En este caso de los 43 y de todas las familias que tienen familiares desaparecidos en toda Latinoamérica y en México especialmente. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar compartiendo este espacio, que son los espacios que debemos construir. Así que Dirección de Derechos Humanos, unidades académicas, todos nos tenemos que poner a disposición para que podamos construir un futuro en el que no solo busquemos los restos, exijamos justicia. Exijamos justicia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por siempre tan precisas y acertadas reflexiones que nos aportás en cada uno de estos encuentros al cual te hacemos parte, te convocamos y siempre tan gustosamente participás. Para dar un cierre también a esta videoconferencia, agradecerle a la doctora Verónica, al doctor Dante, al doctor Emiliano, a Edith también por organizar este encuentro. Y bueno, también por compartirnos sus experiencias, sus investigaciones y sobre todo su lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia. Como bien dijo Juan, no puede haber una desaparición sistemática de personas como la que existe sin responsabilidad del Estado. Y como bien dijo el doctor Dante, no existe el Estado de Derecho si no hay acceso a la justicia, si no hay verdad, si no hay memoria y si no hay, sobre todo, políticas reparatorias. Así que desde acá nos solidarizamos, los abrazamos y nos sumamos al reclamo que nos transmitió Verónica. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a todos y todas quienes están también del otro lado de las pantallas. Un saludo enorme.